Bueno, ahí comenzamos. Bueno, mi nombre es Sebastián Urquiza, soy el director de la modalidad de educación especial, junto con Daniela Laroca, la subdirectora, y con el equipo de compañeras y compañeros que en este momento están presentes, algunos que son los que están trabajando más de cerca con las pruebas de selección, y, y un grupo más grande de toda la dirección que está siempre en tema en relación a esta instancia que para nosotros es clave porque es definir y construir quiénes están conduciendo las instituciones de nuestra modalidad. Ustedes saben, una modalidad con mucha presencia y cada vez más para nosotros protagonismo en el sistema educativo como modalidad transversal, y encontrarnos con quienes aspiran, sueñan, quieren, desean conducir las instituciones de la modalidad. Para nosotros es una responsabilidad enorme. Venimos de muchos meses de conversaciones, de discusiones, de desvelos, de preocupaciones en cómo, junto con la subsecretaría, por supuesto, que nos da los lineamientos generales, cómo presentar una propuesta que dé ganas de formarse para conducir las instituciones. No creemos en instancias ni burocráticas ni pragmáticas. Por supuesto que el ascenso tiene un modo estatutario de hacerse, y ese es el que respetamos y el que hubo que modificar en algo el año pasado por la virtualidad. Pero bueno, no nos quita la verdad el deseo de que quienes están acá puedan rendir en las mejores condiciones, les pueda ir bien, puedan estudiar, puedan encontrarse con un espacio de formación, que bueno, que tiene un resultado, seguramente, pero tiene un proceso que para nosotros es lo más rico. Dos o tres cosas en relación a la conducción de las instituciones en general y las de la modalidad. Para nosotros conducir una institución educativa es conducirla colectivamente. No creemos en líderes ni en personalidades que llevan adelante solas la conducción de una institución, sino siempre es en plural, siempre es en equipo, por supuesto, con la responsabilidad que un cargo directivo tiene, pero que eso no quita una construcción colectiva, una conducción que no está en un lugar que no sea el enseñante. También todos los que estamos en las escuelas enseñamos, y el directivo también, el equipo directivo también lo hace desde su lugar y con sus dispositivos, con sus modos, con sus estrategias, pero siempre también está enseñando y modelizando al equipo de conducción. Esa como dos claves. Y bueno, y la otra es la política. Para nosotros, conducir una institución es hacer política educativa, política pedagógica, y esto no es, la política no es ni una mala palabra, ni una palabra que esté por fuera de cualquier trabajo educativo. Entonces, la institución tiene una micropolítica que por supuesto está sostenida por los lineamientos de la dirección de la modalidad y de la Dirección General de Escuelas, pero tiene una dirección y tiene algunas direcciones que no, digamos, ¿no? Algunos caminos que no puede tomar en términos de garantizar el derecho de todas nuestras pibas y pibes de la modalidad, ya sea en las escuelas sede o ya sea en los... Me distraen un poco los comentarios, así, porque me aparecen, pero ahí trato de seguir, quédense tranquilos, todas las constancias y todo nuestro momento va a ser como de contar en relación a la prueba de selección que van a tener. Hay cosas que por ahí no las manejamos nosotros, porque son de las comisiones en las que cada uno de ustedes y cada una rinden. Bueno, esto último, que es conducir políticamente, es hacer política al interior de una institución. Y eso para nosotros es clave, es una modalidad que tiene mucho aún para repensar y mucho también para retomar de su historia de enseñanza y de garantía de derechos en el sistema educativo. Digo una cosita más que nos parece clave: los proyectos institucionales no están pegados en las paredes como papeles, sino que se viven en cada institución, en los tiempos, en los espacios, en la organización, también en los estados administrativos, por supuesto,
pero conducir una escuela y llevar adelante un proyecto institucional no es escribir algo que va a estar pegado en una pared para que lo vea un supervisor, sino realmente es construir un proyecto común, con decisiones que toma una institución, que es conducida, que va a ser conducida por ustedes como equipo. Entonces, a eso aspiramos, a una escuela, no a múltiples escuelas adentro de una, que eso la educación especial también los tiene. Estas son también, de alguna manera, pistas para pensarse ustedes como futuros directivos o como quienes aspiran a hacerlo. Así que bueno, esas son algunas claves generales y por supuesto la centralidad de la enseñanza, que ya está más que clara, pero nos parece que tenemos que seguir pensando cualquier movimiento, cualquier cuestión que quienes conducen llevan adelante, lo hacen pensando en la enseñanza. Sea una dimensión administrativa, comunitaria, pedagógica, siempre es pensando en que lo que sucede en la escuela es la enseñanza. Y si en la escuela no enseñamos, hay algo que tenemos que mirar con atención. Así que bueno, esta invitación, el aplauso para ustedes y bueno, y la mejor de las suertes y del trabajo y del estudio para esta instancia que ustedes se disponen a llevar adelante. Y bueno, y ahora siguen las compañeras y bueno, seguimos escuchando. Perdón, Sebastián. Sí, Perdón, perdóname. por ahí para Sí, que sí. aclares, ¿viste? Porque hay como algún problema porque mucha gente quedó sin entrar y Ujú. te pidieron el día, ¿no? Pero que se va a subir a YouTube, por ahí Sí. para que aclares todo esto, por lo que por Ujú. la gente está todo el tiempo para que se admita gente, pero son 100 personas las que entran en el Zoom. Por ahí para que quede grabado esto cuando se suba, ¿no? Que aclares esto. Perfecto. Bueno, sí, sí, lo Claro. volvemos a decir entonces que en este Zoom, por una cuestión tecnológica, entramos solo 100 y esto se va a replicar después en el sitio de la Dirección de Escuelas, eso, que se queden tranquilos, y bueno, y también va a haber abierto un mail para consultas puntuales, incluidas consultas administrativas, de constancia y demás, que bueno, que se queden tranquilos que nosotros vamos a dar una dirección de mail, que la pondremos en el chat, Euge, o cómo hacemos. Estás muteada. No Estás sé si está. muteada, Bueno, sí. La Sí, vamos a publicar en una de las diapositivas que vamos a compartir perfecto, durante la está perfecto. bien. Ahí está. asistencia, para que Y lo vamos, puedan Ahí van a copiar. tener, sí, ahí se van va a a tener una sumar dirección otro de correo. problema ahora, perdón, porque ahora en 10 ¿Cómo? minutos se corta. Nosotros en el Zoom de secretarias estuvimos 1 hora y media más o menos. Se cortaba y volvíamos a entrar, pero eran 70 y pico de personas. Ahora se va a sumar otro problema, que cuando se corte tenemos que entrar inmediatamente y que ahí vamos a tener como un problema. La verdad que nosotros no podemos resolver esto nada más que subiéndolo a YouTube y que ustedes tengan entero toda la asistencia técnica. Les pedimos que apenas se corte vuelvan a ingresar. Esto es lo único que les podemos decir, porque tenemos Sí, 8 sí, minutos para este Zoom. por eso. Queda. ¿Mm? En esta. Sí, esto lo que dice Graciela, bueno, se corta y vuelven a ingresar los que están en este momento y seguimos y todo va a estar grabado y editado y subido, quédense tranquilos. Eh, Bueno, arrancamos. Bueno, justamente ahora tenemos este espacio, perdón, se va como, no sé, se me va como complicando la pantalla, ahí estoy. Bueno, ahora vamos luego de las palabras de Sebastián, vamos a poder abocarnos un poco puntualmente a lo que significa transitar la prueba de selección para el cargo de directora. Ustedes ya habrán tenido una asistencia técnica con la dirección de concursos. Mañana en el canal de YouTube a las 18 horas van a tener otra con la presencia de la subsecretaria de Educación, Claudia Bracci, que es para todos, para los aspirantes, las aspirantes de todos los cargos jerárquicos, de todos los niveles y las modalidades. Así que eso va a salir por YouTube mañana, completando un poco
esta serie de conversaciones que tendientes justamente a colaborar con el proceso de formación para poder afrontar o presentarse, rendir una prueba de selección para el cargo jerárquico de directoras. Desde el nivel central se viene trabajando desde el 2020 con la reformulación de los temarios y también la construcción de guías de lectura. Ese material lo encuentran todo subido en por ahí dicen que sí, ya lo han visto, lo han accedido, pero en la página de la Dirección de Concursos, no en la página, en el espacio dentro del portal ABC, en concursos para aspirantes, ahí encuentran todas las guías de lectura si ya no lo obtuvieron por otros medios, y también asistencias técnicas anteriores del año 2020. Bueno, ahora vamos a ir haciendo un recorrido, un poco una orientación sobre... Sí, discúlpame, Eugenia, ¿sí? discúlpame un ratito. Sí, Vamos a Seba. hacer una aclaración. Le pedimos a los aspirantes si tienen algún comentario que hacer que no sea en relación a la asistencia. Los comentarios, por favor, que sean en relación a la asistencia y no a opiniones personales que son respetables, pero no son para este momento. Les pedimos, por favor, que cualquier consulta que tengan que hacer sea en relación a la asistencia técnica y no a las condiciones o a los dispositivos en los que se está dando en este momento. Bueno, gracias. Bien. Para continuar, vamos a hacer un poco un comentario, un recorrido por esa guía de lectura, por cómo estuvo elaborada, por cómo pueden hacer ese recorrido que las ayude a pensar en todos los temas que se plantean en los 3 ejes. En los 3 ejes me refiero a los 3 ejes de los temarios, ¿no? Esos temarios se construyeron conjuntamente en una mesa de trabajo que ya tiene sus años, desde el inicio de esta gestión, con la dirección de concursos a la cabeza y todas las direcciones de los niveles y modalidades. Está pensada realmente esa construcción como abarcando el todo del que somos parte como sistema educativo. Entonces tenemos el primer eje, justamente, es un eje que es similar para las aspirantes a estos cargos de cualquier nivel y modalidad. Luego, los ejes 2 y 3 se van como yendo más, situándose más en la especificidad de nuestra modalidad. Si querés empezamos, Euge, con eso. ¿Querés? Perfecto, Sí, dale, todavía adelante. 3:30. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, por las cosas que no podemos solucionar le pedimos disculpas. Sí nos gustaría como que si hay algunas preguntas, cosas que tomen nota, que nos digan acerca de qué aportaría más para la construcción del estudio, de la preparación para el cargo a los que aspiran. Bueno, vamos a empezar un poco retomando lo que decía Eugenia, a trabajar sobre el temario y la bibliografía brevemente, porque ustedes saben que en el sitio, en las aulas, está subido todo, pero sí queríamos como por ahí refrescar que los temarios tienen 3 ejes, como dijo Euge, el primero que es el eje de los aspectos políticos, educativos, de la educación estatal, el gobierno de la educación, ¿no? Y aquellos que da fundamento político y pedagógico al trabajo, en este caso, de equipos de conducción, que serían las directoras, directores, vicedirectoras y vicedirectores, ¿no? El eje 2 es el eje que es sobre instituciones educativas y que ahí vamos también sobre como modalidad lo que se decide desde el gobierno de la educación en torno a la organización institucional, los procesos de conducción, de supervisión,
¿no es cierto?, de nuestras escuelas, pero retomando lo que había dicho Eugenia, ¿no?, como mirarnos políticamente como modalidad, como partes del sistema educativo, porque como modalidad atravesamos el sistema y desplegamos nuestras prácticas de enseñanza y de supervisión también en los niveles, ¿no? Así que en distintos escenarios. Y el eje 3, que si bien es común, también el temario es común para todos los niveles y modalidades, tenemos una parte del eje 3 que son las dimensiones, ¿no?, en las cuales se dan y se ejercen las prácticas de supervisión y de conducción de las instituciones, que son las 4 dimensiones: la dimensión institucional, política, pedagógica y comunicacional. Cuando Maru trabaje un poco en el desarrollo de la resolución de la problemática en el coloquio, lo va a volver a decir, lo dijimos antes, las dimensiones, ¿no?, si bien las estudiamos separados, las dimensiones en la institución se dan mezcladas, ¿no?, y que por ahí hay que saber en cuál por ahí hacer eje o poner el foco en la resolución de la problemática, pero siempre como un todo, como se presentan en la realidad, ¿no?, las 4 dimensiones, que por ahí las 4 categorías son para poderlas estudiar y para poder objetivar un poco en el estudio. Bueno, eso sobre el temario lo tienen completo. Tenemos en el temario agregado algunos temas nuevos que están con su bibliografía y que ahí sí hago ahí ya el enlazo con la bibliografía para trabajar, que da menos de un minuto, ahí volvemos, que es el documento de la educación bonaerense 2022-2023, y que ahí la Dirección General, el ministro, pone como temas, como política educativa y política de gobierno, algunos temas a los cuales sumamos al temario de concurso, que están en relación. Lo había empezado, pero ahora no veo. Sí, porque salió. Bueno, listo. Sí. Bueno, entonces decía que en relación al temario, a lo que se había sumado y a la bibliografía, como importante de lectura, Maru va a volver a retomar esto porque es importante. ¿En qué sentido es importante la lectura y la conceptualización de la bibliografía, ¿no? Aparte, entre paréntesis, bueno, decirles que está toda la guía de lectura que hizo referencia María Euge, y en la cual, si bien el recorrido de lectura ayuda a organizar un poco de qué viene cada texto, en algunos son libros, en algunos son capítulos, en algunos son pequeñas partes, hojas, fragmentos, no tienen un orden de lectura, es un orden arbitrario que encontramos nosotros y que es grupos por ahí de autores que están pensando determinadas categorías, determinados temas, digamos, lo separamos, ¿no?, como los textos que tienen que ver con lo pedagógico, con la inclusión, con temas de psicoanálisis, un grupo de textos que tienen que ver con la filosofía, con cuestiones de género, de derechos humanos, también un corpus de texto que tienen que ver con la sociología, con antropología, que tienen que ponerlos cuando estudian, cuando leen, en conversación con la normativa, ¿no? Y se van a encontrar 3 tipos de textos para complementar, que son la normativa vigente, los documentos de la modalidad y los textos, ¿no?, de autores. Entonces estos también tienen que estar en conversación cuando resuelvan la problemática. No, nos parece también, decíamos en la otra asistencia, ¿no?, importante que aunque la instancia de prueba sea coloquio, esto de ejercitar la escritura, que da palabras, escribir, ¿no?, lo que permite conceptualizar lo que uno va a decir. Bueno, cuando Maru desarrolle un poco la resolución de la problemática, si quieren volvemos a esto.
decir que, bueno, cada eje tiene su bibliografía y su normativa y que el eje 1, creo que esto ya lo había dicho, ¿no? Sí, en relación a la a la bibliografía también, bueno, como pensar este recorrido de lectura, que son los textos que están puestos, cómo nos ayudan a pensar la categoría política de la discapacidad, ¿no? Para la conducción de nuestras instituciones educativas y para la supervisión de, por eso la bibliografía se amplía para pensar procesos de conducción y para pensar, bueno, en quiénes son sujetos de la enseñanza en la modalidad. Bueno, no sé si quedó algo más, Euge. No. Que, Ahí vas. que por ahí podríamos pasar ya a la resolución de la bibliografía, bueno, sí, decirles esto también, que lo habíamos dicho, ¿no? Que en los agregados, en la bibliografía, hay algunas cosas como interesantes también para volver a leer, porque también se leen en clave de resolver la problemática, pero que se tienen que leer en clave de cómo haríamos que esta política de la modalidad llegue, ustedes van a ser quienes efectivizan esa política educativa en las instituciones educativas. Entonces, los documentos agregados en el eje 2 de la modalidad es la inclusión a voces, la ESI como política de cuidado y las y los supervisores de la modalidad de educación especial, ¿no? Ahí hay unas claves también para pensarnos en este tiempo pedagógico-político de la modalidad. Y bueno, no sé, creo que... Bueno, y también en el eje 1 está el documento de la educación bonaerense, ¿no? Sí. Que ya lo habías nombrado, lo había nombrado en el otro Zoom, sí. Claro, el plan 2022-23 de la educación bonaerense. Quizás nosotros estamos diciendo se agregó y quizás para muchas de ustedes todo el temario sea nuevo. Las que se presentan por primera vez, bueno, se encuentran directamente con este temario. Nos referimos que se agregó respecto de cuando se el 2020, claro. Claro. Y bueno, y también volvemos como a decir esta idea que lo dijo Euge al inicio, Sebastián, ¿no? Como poder leer, conceptualizar el temario, la bibliografía, pensándonos como partes de un todo, ¿no? Con lo común que tenemos con el sistema educativo y con lo singular que tenemos como modalidad, pero que bueno, que no somos una modalidad que nosotros solas y solos nos entendemos, sino que pertenecemos al sistema educativo y compartimos con el sistema educativo, sobre todo en el eje 1, cuando vean el temario, o si ya lo leyeron, ¿no? Obligaciones, responsabilidades y derechos como todo el sistema educativo, ¿no? Como modalidad. Y esto como equipos de conducción también hay que conceptualizarlo, ¿no? Para efectivizar, vuelvo a decir, esa política educativa en nuestros cargos de conducción. Listo. Maru, si querés vamos a la problemática, al coloquio. Sí, gracias. No quise interrumpirte antes, pero necesitaría permiso para compartir. Ay, sí, perdón. Pantalla. Sí, perdón, somos multitarea. Igual, mientras Graciela me va facilitando el compartir pantalla, recordamos que están subidas las asistencias de la dirección de concurso, también las que se dieron a las comisiones evaluadoras, la dirección de concurso en ese vivo que está subido explica todas las instancias de pruebas que hoy nosotros retomamos con algún poquito más de detalle, y después va a haber las asistencias territoriales, además de que esta asistencia también se va a subir a YouTube, así que pueden recuperar todo este proceso que está hecho para que podamos estudiar, aprobar, tomar los cargos con transparencia, porque queremos que las escuelas del sistema educativo bonaerense estén conducidas por directoras, directores
comprometidos con la tarea, comprometidas con la tarea, en responsabilidad, garantizando el derecho a la educación. Así que nadie se va a quedar afuera. Como decíamos hace un rato en cuanto a cómo fue esta gestación de este trabajo con los procesos de las pruebas de selección, desde el 2020 para acá, que se hicieron estas reuniones, estas mesas de las que ya les nombré, el trabajo es en paralelo con las comisiones evaluadoras y con las y los aspirantes, para, digamos, propiciar que haya una coherencia en el planteo de las temáticas, de las problemáticas, de los temas de visita, ¿no? de las problemáticas de coloquio, digamos, privilegiando como el proceso de enseñanza y de aprendizaje y de producción de conocimiento también de las y los aspirantes y de las comisiones. Por supuesto, el estudio, la lectura, la escritura sí o sí tienen que estar. Por supuesto, después en la instancia a cada quien se nos juegan cuestiones para poder, digamos, hablar, decir, desempeñarnos mejor. Es un momento puntual, pero está puesto todo un trabajo en sostener un proceso que sea cuidado y que se pueda seguir la lógica que cada aspirante tiene en el desarrollo de las pruebas, ¿no es cierto? Todas estas explicaciones y ayudas que intentamos darles, transmitirles un poco esas claves para que puedan situarse lo mejor posible. Bueno. Perdón, Maru, listo. No, por favor, ya comparto, ¿te parece, Euge? ¿Ya está? Sí. Sí. Bueno, tengan un poquito de paciencia. No, yo aunque hablara no me importaba, sí. Medio lento, ahí está. Bueno, como ustedes saben, bueno, perdón, antes no se pudo mostrar, pero bueno, Graciela mencionó el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 2, que es el más específico de la modalidad, van a ver que tiene subejes que hablan justamente de la educación especial como una modalidad enseñante. Eso ya marca una construcción de sentido de hacia dónde va la conducción de las instituciones, en este caso del estudio y la resolución de las situaciones problemáticas. Se toma la escuela como una unidad y obviamente la educación especial, las escuelas de educación especial se despliegan en múltiples escenarios y tienen la particularidad de ser instituciones multinivel, educativo, que tienen que estar también por una razón de justicia contemplando diferencias en nuestras y nuestros estudiantes que tienen que ver, entre otras cuestiones, no solamente por sus situaciones de discapacidad, donde también ahí hay aportes sustanciales a la enseñanza ancladas en los diseños curriculares de la jurisdicción y en prescripciones curriculares de la modalidad, ¿no? Esto no nos convierte, como decía Graciela, no lo dijo así, pero exactamente, pero en una modalidad técnica, ¿no? Que hacemos apoyos o configuramos o planteamos como, sino que nos posicionamos como enseñantes y es parte del equipo de la tarea del equipo de conducción, ser enseñante y formar en las prácticas de enseñanza, también trabajando con otras instituciones y otros agentes del sistema educativo, otros inspectores, otros directores, directoras, otras docentes, que no son solamente las de la institución, y evitando fragmentaciones, ¿no? Que a veces se suelen dar entre sede, en los niveles, digamos, como también la modalidad apartada de los niveles. Eso es muy importante, la organización institucional, decía Sebastián, no tienen que ser muchas escuelas en una, sino una sola escuela, ser conducida como una sola escuela, movilizando prácticas de enseñanza y de evaluación grupales. Se trabajó mucho en los años previos que todas y todos los estudiantes son de todas y todos los miembros del equipo docente, evitar estas fragmentaciones entre equipo técnico, equipo docente, como si el equipo técnico también es docente, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones están expresadas en lo que Graciela mencionaba como temario. Y en estas dimensiones del eje 3,
que Graciela mencionó, la dimensión política, pedagógica, administrativa, organizacional y comunicacional, que están entramadas, ¿no? Que en la escuela no se viven separadas, pero seguramente cuando ustedes tengan que, bueno, a los fines de estudios sí están delimitadas, porque también en la vida escolar hay cierta delimitación, porque hay cuestiones que tienen más que ver con una dimensión que otra para poder resolverla. Es importante que cuando ustedes estudien, presten mucha atención al contenido de estas 4 dimensiones, porque ahí van a encontrar muchos elementos para lo que vamos a hablar ahora, sobre la instancia de las pruebas, que es la resolución de situaciones problemáticas. Así que ahí vamos, no sé si vamos bien, se escucha bien. Bueno, ustedes conocerán que, o no sé, que las situaciones problemáticas son una instancia de la prueba que se resuelve en ternas, es decir, entre 3 aspirantes, y en el que van a recibir por sorteo una situación escrita que presenta un problema a resolver, ¿no? Esa situación escrita que ustedes van a recibir es una situación de la vida escolar, es decir, no va a hablar de Marte ni de Júpiter, van a poder reconocer por su trayectoria educativa, como docentes, perdón, los elementos que forman parte de esa situación, y que se propone como objeto de análisis, es decir, que va a haber que interpretarla con algunos elementos que ahora vamos a ver, para poder elaborar entre las 3 personas de la terna, valga las 3 personas de la terna, una hipótesis grupal construida entre esas 3 personas de intervención. Es decir, es una situación que nos van a presentar para la cual vamos a tener que proponer un plan de intervención para hacer alguna transformación, que no va a ser seguramente la definitiva, pero bueno, para un plan de transformación de esa situación. ¿Cómo la vamos a tener que resolver? Como ubicándonos en el lugar de directoras y de directores, ¿sí? Ahí ya no seremos docentes, o digamos el cargo que estemos aspirando ahora, sino tenemos que pensar como directoras y directores, no en soledad, como decía Sebastián, no se trata de liderazgos ni de cuestiones encaradas individualmente, sino que la posibilidad de que una directora, un director en un equipo de conducción pueda ejercer la función que le corresponde, porque hay una responsabilidad hasta legal de esa función, una responsabilidad en el sistema educativo, pero en un equipo de conducción y en un equipo institucional, ¿no? Entonces siempre el tipo de pensamiento que hay que desarrollar para esa intervención es colectiva. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ustedes van a recibir un enunciado, un texto escrito, un género, que se trabajó mucho en el 2020 para poder escribir situaciones problemáticas que realmente aporten elementos para su resolución. Hubo una diferencia con respecto a cómo a lo mejor era la habitualidad de escribirlas antes o no, pero sí muy importante en qué elementos tiene que tener una situación para que quien la lee y la tiene que resolver pueda hacerlo. Entonces, ustedes verán acá, no funciona la animación que queríamos hacer, pero ven 3 partes, ¿no? En este texto. Están marcados con corchetes, ¿sí? La primera parte, que en este caso es este párrafo más largo, que lo estoy marcando, es la contextualización. El párrafo del medio es el nudo problemático y el último párrafo son las consignas. Es importante que presten atención
Ahora vamos a ver más el procedimiento, pero hablar un poco de cómo está construida esta situación problemática. Estas tres partes tienen coherencia y son importantes, es decir, no hay que saltearse sugerencia e ir a las consignas derecho, y no prestar atención menos al nudo problemático, pero también necesitamos la contextualización. La primera parte de la contextualización, este primer párrafo, lo que hace es ubicarnos en un universo posible, es decir, el temario y la bibliografía tiene muchos temas que se pueden abrir y pensar muchas cosas. Lo que hace la contextualización es enmarcarnos, nos achica el rango de posibilidades, ¿no? No es el universo del temario a ver dónde podemos obtener alguna posibilidad de resolverla, sino que esa contextualización ya es justamente un primer encuadre, donde vamos a encontrar muchas frases, palabras, tal vez referencias a, no me sale la palabra, a normativa, que nos va diciendo por dónde puede ir esta situación problemática. Es importante prestarle atención. Ahí ya vamos a poder identificar algunos temas, algún tema en el que se estaría encaminando la problemática. El segundo párrafo, el del medio, es el nudo problemático, ¿no? Donde vamos a tener una descripción de una situación escolar, ¿sí? En la institucional, entre escuelas, con las familias, con otras organizaciones, con la comunidad, pero es escolar. Y ahí vamos a tener una descripción de una situación donde va a haber otra vez algunos datos para poder pensar, pero no van a tener un nivel de detalle muy profundo, porque justamente somos después nosotras y nosotros que vamos a tener todavía que hacer un recorte todavía mayor, ¿no? Es decir, pensar algo más a tierra esa problemática. Ahora vamos a retomar eso, no se preocupen, ¿no? Por ejemplo, acá plantea que en su institución se advierte que las propuestas de enseñanza para las y los estudiantes en las escuelas de nivel primario, particularmente en tercer ciclo, en matemáticas se empiezan a alejar de lo planificado para el grupo clase. Ahí hay un problema, ya me dice, ya me da un montón de datos, estudiantes, nivel primario, segundo ciclo, las escuelas de nivel, el área de matemáticas, es decir, ya nos podemos imaginar una situación y lo más real posible anclada en una escuela, ¿no? Es decir, achicar todavía nosotros más, recortar todavía más ese problema que nos están planteando. Y la última parte, que es donde se plantean las consignas, es decir, donde directamente nos preguntan, nos van a pedir el plan de intervención, ¿no? Ahí vamos a encontrar un tipo de texto más instructivo, ¿no? Puede estar con preguntas directas, con los signos de pregunta, como dice acá, cómo analiza la situación presentada, qué plan de trabajo elaboraría para llevar adelante, o a lo mejor no tiene preguntas directas, pero como recordemos que es elaborar una hipótesis de intervención, siempre nos van a preguntar algo relacionado a cómo analizamos y cómo resolveríamos, nos propondríamos un plan de trabajo para intervenir en esa situación, pensando siempre que la intervención es una interrupción de lo que habitualmente sucede, es detenerse, es hacer una pregunta, es pararse entre lo que viene sucediendo y hacia dónde podríamos llevar una transformación. Por eso intervenir es estar al menos entre dos situaciones, ¿no? Y no se trata solamente de pensar acciones, sino que primero hay que analizarla esa situación, hay que conceptualizarla desde algún punto de vista. Por eso la sugerencia es que le presten mucha atención a la lectura total
de ese texto, ¿no? Porque ya desde las comisiones evaluadoras han trabajado mucho en procesos de escritura, hicieron ensayos, las conversamos, las repensaron como para que las problemáticas sean claras, ¿no? Y tengan la posibilidad realmente de ser resueltas. Ustedes, cuando se inscribieron, y en el micrositio de la Dirección de Concursos están los anexos de evaluación de cada una de las pruebas. En esos anexos están los aspectos que se consideran para evaluar, es decir, parte de la transparencia de la evaluación es saber con qué criterio y qué nos van a evaluar. Entonces, también es importante tener en cuenta qué se va a considerar a la hora de evaluar cuando estemos en esa instancia de evaluación, valga la, 1000 veces dije evaluación, ¿qué va a ser? Bueno, entonces, no sé si esto está más o menos claro, voy a saltear la parte específica de la resolución para hablar un poco y después volvemos de cómo se desarrolla la resolución de las situaciones problemáticas. Bueno, es importante que mientras estudian, ya lo dijeron las compañeras, ustedes preparen ese coloquio, no solamente estudiando en soledad, sino también en conversaciones con otras y otros compañeros, pensando situaciones problemáticas imaginarias de las que conocemos, y haciendo este ejercicio de conversar con otros, y como decían Eugenia y Graciela antes, escribiendo, pensando un recorrido, es decir, también armándose como una estrategia de resolución, ¿no? Para tener ese día, porque eso también es importante irlo ejercitando, porque la consigna de la situación problemática no nos va a decir qué dice Rita Segato en la página 48, qué dice la ley de educación, no es ese tipo de preguntas, son preguntas de intervención, pero esas intervenciones, ¿de dónde las vamos a poder sacar? No es solamente en base a la experiencia, que es valorable, que todas y todos tenemos en las instituciones educativas. Nuestra experiencia, por supuesto que vale, pero no es única y nos permite saber que hay otras formas de pensar, de enriquecer esa experiencia, hay otras experiencias leyendo y conversando con otras personas. Entonces, estudiar es muy importante, vuelvo a decir, buscar sobre todo el eje 3, aspectos que nos van a ayudar a pensar la resolución de las situaciones problemáticas, y es muy importante que ejerciten conversaciones con otras y otros para saber cómo organizarse, porque ustedes se van a tener que organizar ese día en poco tiempo, las 3 personas que tienen que resolver la situación problemática. Eso es antes. El día de la prueba, que ustedes van a recibir por sorteo esa situación problemática, en la terna, 3 personas que seguramente no se conozcan, van a tener un momento, ¿se acuerdan cuando íbamos al profesorado, a la facultad, a la capilla? Un momento de ese grupo, como para poder leer la situación problemática, como decíamos antes, hacer un recorte, es decir, anclarla todavía más, imaginarse qué escuela, dónde, con quiénes, que va a ser una situación escolar, y construir categorías, pensar desde qué categorías vamos a analizarla, cómo la vamos a interpretar, desde qué lugar, desde lo organizacional, desde lo pedagógico, desde no sé, desde la otra dimensión que tiene que ver más con las relaciones interinstitucionales. Es un problema que tiene más que ver con la relación de la escuela con la familia, de la escuela con el currículum, de las prácticas de enseñanza entre en la escuela sede, es decir, y desde qué lugares, a ver, ¿está presente el currículum? ¿No está presente el diseño curricular? ¿Se considera una simplificación de contenidos? Es decir, hay que poder interpretar desde algunas categorías ese problema, porque podría tener
muchas soluciones, no sé si infinitas, pero distintos caminos de resolución, pero hay que decidirse por una, y no hay que abrir posibilidades porque se nos va el tiempo y no se pueden hacer infinitos planes de intervención. Entonces es importante que ustedes puedan hacer un recorte, construir categorías de análisis y poder pensar en qué se sustentan para proponer lo que proponen, en qué aspectos del temario, en qué normativa, en qué bibliografía. Ahí sí, por ahí, después ustedes cuando tengan que conversar con la comisión evaluadora, van a poder no solo decir cuál es el plan de trabajo, sino sustentarlo, lo que dice la normativa, lo que dicen los textos, pero no se trata de ir a, no es un examen teórico sobre los textos, no es ir a desarrollar lo que leímos en tal o tal autor, sino lo que dicen y proponen las autoras y los autores para poder analizar esa situación problemática. Y cuando lleguemos al momento del coloquio, el modo en que nosotros nos expresemos, qué argumentos vemos, ya... Sí. Puedo decir una cosita antes que empieces con el coloquio, que también sobre esto que decís es importante, es como eso, resaltar, ¿no? Que la categoría es la intervención, ¿no? Porque a veces desarrollamos y decimos, mirar, vamos a acompañar, y que como equipo directivo tenemos que intervenir, ¿no? Como subrayar eso que dijo Maru antes, ¿no? Aunque en qué dimensión vamos a intervenir, pero es que es la intervención, la palabra con la que tenemos que pensar, resolver la problemática que nos toca, ¿no? Eso, perdón, antes que sigas con el... No, pero es muy importante, sí, porque... Maru, yo agrego que en ese sentido, como ejercicio, porque muchos de ustedes que no tengan una experiencia en un cargo de conducción, hay que hacer un trabajo un poco actoral también, si se quiere, bueno, tratar de posicionarse en ese lugar de integrante de un equipo de conducción, y a la par de todo esta tan importante que vienen diciendo de cómo desglosar, leer, comprender la problemática y del encuadre de lecturas que tenemos que tener, situarse como directora en una escuela real, digamos, ¿no? Tratar de hacer ese esfuerzo de... Y que interviene, ¿no? No que mira la exactamente, escuela o que acompaña a las maestras y los maestros, sino que, como dijo Maru, ¿no? Que alguien que interviene es alguien que, bueno, que suspende algo para decir, para producir algo en ese proceso que está sucediendo, ¿no? Como que eso nos parece que más allá de ubicarse en un cargo que aún por ahí no están ejerciendo, pero que sí pensar bien esas palabras, ¿no? Porque no, decíamos antes en el 2020, bueno, mirar no es una categoría para conducir las instituciones educativas, ¿no? Y tenemos muchas veces la tentación de decir miramos, acompañamos, y estamos pensándonos como equipos de conducción. Eso, ¿no? Porque Maru antes lo había dicho, pero ahora cuando entrar en el coloquio, que es importante, porque son cosas que por ahí nos ayudan cuando pensamos y las vamos como ejercitando las palabras esas. Claro, y además intervenir no es retar, no es decir se hace así porque lo digo yo, o no se hace así, sino que se interviene para primero pensar un proceso de enseñanza con quienes se va a trabajar, ¿no? Que pueden ser las docentes. Se interviene no diciendo tampoco nos reunimos, es la intervención, ¿no? Bueno, pero ¿de qué se van a tratar esas reuniones? ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y se interviene para volver a pensar cuál es la tarea, el mandato social que tiene la escuela, que es la centralidad en la enseñanza, inscribirse en la política educativa, en las garantías de derecho, para eso se interviene, ¿no?
Por supuesto que puede haber situaciones que son extremas, conflictos, pero bueno, no va a haber ese tipo de situaciones. No todas las situaciones problemáticas son conflictos, no es necesariamente un conflicto. La situación problemática lo que quiere es desnaturalizar algo que tal vez no nos interrogamos ya. Es así, pensamos que es así, sucede así, siempre fue así. ¿Vieron esas cosas que en las escuelas se dice, bueno, siempre se hizo así? Bueno, justamente los problemas se construyen. Los temas están en la vida, la bibliografía. Los problemas son construcciones. Somos las personas las que nos sentamos a enunciar el problema. Y está el problema cuando el problema se describe, se pone en palabras, ¿no? Y se lo va a interpretar desde algún punto de vista. Entonces, es muy importante esto que Graciela remarcó, que lo que nosotros tenemos que elaborar es una hipótesis de intervención. No es solamente describir, no es buscar responsables del problema, por qué sucede el problema, sino que es conceptualizar qué es lo que está operando en ese problema, por dónde tendríamos que comenzar a iniciar un proceso de transformación, y no es solamente en términos descriptivos ni individuales, ¿no? Entonces, cuando lleguen a la situación, algo muy importante, que en el momento de la preparación del coloquio, no es un momento para explicarnos lo que no estudiamos. También hay poco tiempo, bueno, primero porque es una condición ética llegar a un examen de esta envergadura, a una prueba habiendo estudiado, ¿no? Pero además es un momento donde todos tenemos que pensar en el grupo, ¿no? En esa terna, y aportar lo mejor. Somos como el Windows multitarea. Ya estamos, dale. No, muy bien, bueno. Espera, Maru, sí. Pedirles que por favor, si se pueden mutear, si pueden apagar el micrófono, así podemos seguir adelante, somos muchos. Dale. Bueno, esperemos que vayan bien y no se estén aburriendo y nos estemos haciendo entender, al menos yo estoy hablando ahora. Bueno, entonces es muy importante, recordemos, elaborar cuando estamos en la terna, en el momento de la capilla, preparando el coloquio, poder conceptualizar, es decir, interpretar esa situación, no pensar solamente en acciones, porque el plan de acción va a surgir en la medida que conceptualicemos, ¿no? Que elijamos una hipótesis de intervención y que tomemos un camino posible de resolución. Uno entre tantos, decíamos, ¿no? La comisión, compañera Natalia, se está escuchando tu conversación privada. Bueno, perdón, la nombramos para que se ubique, no por es feo, pero bueno, para que ubiquemos a la persona, perdón, porque acá no la encontraba para silenciarla. Entonces es muy importante, decíamos, elaborar esa hipótesis, cómo vamos a intervenir, y que intervenir tiene que tener siempre el sustento de lo que corresponde a la institución educativa, la garantía del derecho social a la educación. Esos son nuestros marcos, ¿no? Y luego, durante el coloquio, que es cuando vamos decíamos, perdón, me distraje con... no es un momento, decíamos, para contarnos lo que no estudiamos, sino un momento para que cada cual aporte lo mejor que tiene para aportar, porque no vamos a enfrentar el coloquio como una situación de lucimiento personal. Es decir, no es que cuanto más hablo yo y más se callan los demás, mejor nos va. No se trata de eso, sino todo lo contrario. Primero, porque las instancias de coloquio justamente están armadas, no solo en las pruebas de selección para cargos de ascenso, sino en general, porque una de las cuestiones que se valoran es cómo se puede pensar con otras y otros. Y además, venimos diciendo que conducir una institución es conducir desde un lugar colectivo y construyendo colectividad, grupalidad, ¿no? Entonces es uno de los criterios también de evaluación en qué medida podemos conversar,
tomar lo que dice una compañera o un compañero y aportar alguna idea más, es decir, es colaborar, es conversar para colaborar. Lo que vieron, a veces nos pasa acá en estos encuentros, que lo que dice otra persona decimos, perdón, ¿puedo agregar? Porque lo que dice la otra persona antes, a mí me enciende otra idea y sumo al pensamiento grupal. Entonces, no es tampoco cuando se esté, digamos, por eso en ese momento hay que aportar lo mejor que cada cual tiene para resolver en ese momento por dónde vamos a ir en la resolución de la problemática. Y cuando estemos en el momento acá, durante el coloquio, ya conversando con la comisión evaluadora, esto que decíamos, es una conversación de colaboración, donde también se valora esa colaboración y donde tenemos que dejar también espacio a que las otras personas tomen la palabra y no dejarle invitar, a veces si vemos que alguno de los miembros de la comisión, de nuestro grupo, nuestra terna, se queda callado, hay que tratar de invitarlo sin decirle hablar, o digamos, invitarla a hablar, dejándole un problemón para que, o una pregunta, o bueno, comúnmente se dice un pie, que no sepa por dónde, sino que hay que tratar de justamente colaborar, porque no nos salvamos juntas. Si bien después es individual la valoración, es un momento grupal, ¿no? De diálogo grupal. Entonces, volviendo a la resolución de la problemática en sí, a cómo estudien, a cómo la piensen, ¿se acuerdan que les había mostrado aquí las 3 partes? Y, por ejemplo, este problema, que era un problema de enseñanza, pero no está enunciado el problema en sí. Ahí dice una situación que se describe, como qué pasa con las propuestas de enseñanza en matemática de las y los estudiantes con discapacidad en escuelas del nivel primario, ¿no? Pero eso todavía hay que recortarlo mucho más, tenemos que construir el problema. Por ejemplo, el problema puede ser el desconocimiento digamos, del currículum, de los diseños curriculares, o en sí de cómo la matemática se puede trabajar desde otros puntos de vista, es decir, lo podemos recortar todavía más ese problema, ¿no? Porque acá podríamos, ¿por qué sucede esto? Podría haber muchas causas, ¿no? Que puede tener que ver con una falta de conexión entre, no sé, digo ejemplos al azar, entre las docentes del nivel y las docentes de la modalidad, qué proponen las docentes de la modalidad, si proponen recortes de contenido. Puede ser que el problema sean supuestos sobre la matemática, que nuestras y nuestros estudiantes no podrían afrontar contenidos matemáticos. Bueno, digamos, hay que enunciar el problema, hay que concretarlo todavía más, porque dependiendo de eso van a venir el proceso de intervención, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que cuando ustedes piensan esa conceptualización, es decir, analizan desde algún punto de vista, y para eso tienen que haber estudiado, ¿no? Y tener esas palabras, esas frases, esas categorías que da el temario, la bibliografía, pueden considerar algunos elementos para pensar un plan de acción, de transformación de esa situación. Uno son los sujetos destinatarios de la intervención, con quienes se va a trabajar, ¿no? Y también, no son los destinatarios, pero con quienes en común. Por ejemplo, si es un problema de enseñanza que se observa en escuelas de nivel, no podemos trabajar solamente con el equipo institucional de la escuela de la modalidad. Hay que pensar intervenciones en conjunto con la directora, el director, las docentes de la escuela del nivel, por ejemplo, ¿no? En cuanto al plan de intervención, hay que hacer una estrategia común. Entonces, esos no son los sujetos destinatarios, pero sí es importante pensar con quiénes se va a construir esta intervención. Entonces, uno de los elementos que a ustedes les puede guiar en la resolución es pensar
sujetos destinatarios. En este caso del ejemplo podrían ser las docentes de las dos escuelas, o no sé si dos o más escuelas, de la modalidad y del nivel. El propósito de esa intervención, de ese plan de acción, que no es una acción sola, es un proceso, es un plan, ¿no? El propósito es qué pretende, y realista, vamos a transformar la educación matemática. Bueno, no, tiene que ser realista y situada en ese problema. ¿Cuál es el objeto de intervención? Si pudiéramos dialogar ahora de otro modo, seguramente diríamos que son las prácticas de planificación o las prácticas de enseñanza en este problema de propuestas de la matemática que se alejan de los diseños curriculares, ¿no? Esas son el objeto de intervención, no son las maestras que enseñan mal, por decir algo así como muy mal dicho, perdón, pero son las prácticas de planificación conjunta, las prácticas de enseñanza. Entonces, ¿alguien habló? No, sí, yo, porque acá tiene que ver una compañera, Lucía, pregunta algo sobre cuántas variables elegir. No sé, quizás quiere formular ella la pregunta, le hizo en el chat. Bueno, la cantidad de variables es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, por la que nos tenemos que decidir en la terna. No hay un número que dice hay que tomar 3, 4 variables. Eso es la conceptualización que decidamos. No abramos 15 variables porque nos cambia el escenario, y si empezamos a decir, puede ser por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, sí, hay que decidirse por alguna. A lo mejor primero hay que hacer una lluvia de ideas rápida de, bueno, ¿esto por qué podría pasar? Por esto, por esto, por esto. Bueno, ¿por cuál vamos? No sé, lo digo así como por ahí en términos muy simples, no sé si me hago. También, si me hago Maru, Maru, por ahí, cuando deciden, ¿no?, por dónde van, en la instancia del coloquio también poder escucharse para ver cómo seguir en eso, porque por ahí a veces uno está tan preocupado de lo que va a decir, tan preocupada, y que por ahí si nos escuchamos un poco con más atención, no sabiendo lo que es la situación de examen, también uno puede ir o ampliando o cerrando, ¿no? Porque a veces si no escuchamos se amplía, como dice Maru, de tal manera que después no podemos cerrar ni poner la intervención puntual. Ahí también me parece que hay algo de poder escucharse, del ejercicio ese para ver por dónde seguimos, porque hay una parte que se va a ir construyendo en el momento que se está armando el coloquio, ¿no? Porque el espacio este que habla Maru de preparación, que se llama la capilla, a mí me da risa, bueno, la capilla es muy breve, entonces, pero si nos escuchamos, ahí me parece que hay una clave también, ¿no, Maru? Claro, escucharse es muy importante en el coloquio, porque no es que en la capilla podemos ensayar lo que vamos a decir como si fuera la situación. Bueno, a ver, coloquiemos. No existe esa posibilidad de ensayo. Lo que vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo la analizamos? Hay que ser, también para dar bien cualquier prueba, hay que construir una estrategia en el momento, la estrategia de examen, en cualquier examen que haya que dar, en cualquier situación. Entonces, por eso repetimos, es importante ensayar, conversar antes con otros compañeras, compañeros, entrenarse en esto de dialogar, porque tal vez no tenemos poca frecuencia en este tipo de conversaciones, ¿no? Todo el tiempo hacemos conversaciones pedagógicas en la escuela, pero esto supone, bueno, incluir otros elementos, ¿no? No es un diálogo tampoco coloquial, cotidiano, es un diálogo pedagógico de tantos de los que tenemos en la escuela. No nos van a preguntar cosas extrañas que no las podamos identificar, ni es, volvemos a decir, recitar teoría, lo que dicen los autores. No es un examen teórico, aunque sí hay que argumentar, fundamental. Entonces, en ese momento de preparación, es importante por ahí, por dónde vamos, por dónde nos decís, quién empieza, cómo organizar una estrategia de quién, no sé, rompe el hielo, pero como dice Graciela, escucharse es muy importante, porque después en la conversación las cosas por ahí fluyen de otra manera. Nosotras, Graciela, Eugenia y yo, preparamos esta asistencia, pero no sabemos a veces exactamente qué vamos a decir, ¿no? Entonces es importante
no abrir tanto y quedarse como cuando van al coloquio, no vayan dudando por dónde van a ir. Eso sí hay que definirlo en la capilla. Por dónde vamos a ir, cómo lo vamos a pensar, cómo lo recortamos en la escuela y cuál va a ser nuestro plan de intervención, ¿no? Entonces, esto nos puede guiar quiénes son los sujetos destinatarios, cuál es el propósito. No se pueden tener 300 millones de propósitos para un plan de intervención. Hay que delimitar, definir qué se pretende, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Acá decíamos, en este caso, son las prácticas de enseñanza, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener que buscar en qué fuentes nos vamos a basar para decir que se trata de prácticas de enseñanza, y a lo mejor ahí tiene que ver con las observaciones de cómo lo vieron. Bueno, lo vimos en las observaciones de clase, porque el problema, ¿cómo lo construimos? Analizamos las planificaciones, la correspondencia con el currículum, las PPI, los acuerdos interinstitucionales, bueno, cuáles van a ser los recursos por los medios de los cuales nosotros vamos a intervenir y cuáles van a ser las estrategias. Bueno, estos son elementos que conocemos muy bien las y los docentes, ¿no? Los que estamos nombrando, que hacemos cuando hacemos secuencias didácticas, proyectos. Bueno, ahora por ahí es otro el contenido que tenemos que vamos a tener que explicar, pero estos aspectos cuando estudiemos en estas situaciones por ahí simuladas, que podemos dialogar con otras compañeras y compañeros, nos van a servir mucho de orientación para organizar un posible plan de intervención. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo, si no seguimos. No, sí, y algo ahí que lo dijiste al principio y que también por ahí queremos como algunas cosas para resaltar que por ahí son útiles, que como pensar bien como el abuso a veces de las reuniones, ¿no? Reuniones para resolver esto, reuniones para resolver aquello, que hay algo, ¿no? Que dijo Maru al iniciar, de cuál va a ser la intervención puntual, porque bueno, está bueno reunirse, pero tampoco es la manera en que se conduce una institución educativa, tampoco es la manera en que se construye la autoridad pedagógica del equipo directivo, ¿no? Como ir ahí, por ahí no abusar de cuando bueno, cuáles son las estrategias con qué resolver la situación problemática, bueno, reuniones con el equipo, reuniones con... Ahí como también pensar bien qué otras instancias hay de qué o situar también de esas reuniones, poder situar el objetivo, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Qué se va a hacer? Después de eso, ¿cómo se continúa, digamos? Claro. Tiempos, porque si uno va a decir, bueno, me voy a entrevistar con los equipos de la escuela tal, bueno, ¿en qué tiempos, no? ¿En qué? Porque, bueno, uno tendrá claro, también que... pero luego para intervenir de alguna manera, esto como tenerlo en consideración. Perdón, Marusi. No, perdón, porque se me había congelado y no te escuchaba, disculpa. Lo que decía Eugenia es muy importante, las reuniones tienen que tener un propósito, no tenemos que hacer el reunionismo y un contenido que se va a acordar en esa reunión. La reunión tiene que ser un espacio de conversación, de estudio, entonces es preferible decir, vamos a leer el enfoque del diseño curricular de la matemática. Vamos a interpelar cuáles son los contenidos que nos parece que nuestras y nuestros estudiantes no pueden aprender, porque ¿es un problema de enseñanza o es un problema de aprendizaje? Ese tipo de conceptualizaciones hay que hacer, no decir, bueno, nos reunimos y vemos porque no vamos a encontrar ahí un camino de resolución. Que se espera del equipo directivo una intervención, ¿no? Como la comisión evaluadora espera del equipo del equipo de conducción una intervención, es decir, ¿qué haría puntualmente ante el problema? Claro, porque por ejemplo, digamos, como directoras nosotras, si tenemos un problema como se plantea un poco en esta problemática, de una cuestión en relación al proyecto, a un área, hay un posicionamiento que tiene que ver con la construcción de la autoridad pedagógica, ¿no? Con el lugar de enseñanza que la directora tiene,
en relación a su equipo docente, en relación a las y los estudiantes, ¿no es cierto? No es solo por ahí la reunión y el diálogo, que es muy importante, pero por ahí hay otro recorrido que tiene que ver con toda la organización institucional, que es muy importante que podamos dar cuenta cuando tratamos de expresar la resolución de la problemática. Claro, y además cuando decimos desde el lugar de la directora o el director, eso es muy importante porque lo que tenemos que pensar en esa intervención son prácticas de conducción de las instituciones, ¿no? No vamos a ser la maestra, el maestro que va a enseñar, sino qué práctica de conducción, que es enseñante, por supuesto. Y desde ese lugar tenemos que pensar, y como dice el documento de la identidad bonaerense, en una escuela democrática, ¿no? Basada en la convivencia, la garantía de derecho, esos principios que dijo antes Graciela del plan de trabajo 2022, son principios, los principios del plan de trabajo bonaerense, donde van a poder anclar temas para las situaciones problemáticas, ¿no? Que también son orientaciones de sentido, dónde está parada la provincia de Buenos Aires en términos de su política pedagógica, ¿no? Entonces es muy importante ir haciendo todo este hilado, pero no, tal vez ahora suena mucho, suena mucha cosa, porque hay que estudiar y hay que tomar distancia de lo de todos los días y dedicarse a pensar de otro modo. Han decidido enfrentar este momento y que sea un momento también de aprendizaje. Es muy importante, les repetimos, que van a encontrar en las situaciones problemáticas cuestiones reconocibles, situaciones de la vida de las escuelas. No se va a preguntar algo que jamás, ¿vieron? Cuando uno iba a un examen y decía, esto nunca lo vi en mi vida, bueno, eso no va a suceder. Las comisiones evaluadoras han trabajado mucho en 2020 y ahora para la elaboración de situaciones problemáticas que se puedan resolver, pero hay que resolverlas con argumentos, con fundamentación, haciendo un plan, como decíamos, de trabajo donde qué se hace primero, qué se hace después también es muy importante. Y con respecto a la valoración que haga la comisión evaluadora, reiteramos que en el anexo de evaluación ustedes van a tener los criterios que se van a considerar, y como dijimos que hay varias soluciones posibles, varias hipótesis que ustedes pueden desarrollar, la comisión evaluadora no espera solo una resolución, es decir, no hay una sola manera de resolver esta situación problemática que va a ser la correcta, ¿no? Sino que hay un rango, por supuesto, hay un abanico delimitado también de posibilidades de qué se espera dentro de lo pertinente, ¿no? Pero por eso es muy importante que aunque quien evalúa no lo hubiera pensado así, si está bien fundamentada y construida, va a estar muy adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, confíen también en ustedes en ese sentido. Sí, bien. Y volver a, sí. Perdón, Maru, y volver a citar ahora que lo volvés a decir, ¿no? El documento de la educación bonaerense, porque realmente por donde lo que recorre el documento es la política pedagógica, ¿no? Entonces ahí cuando se habla de memoria, de identidad, ¿no? También la relación con la memoria pedagógica, con que la escuela no empezó hoy porque llego a la escuela como directora, ¿no? ¿Qué cosas vale la pena recoger de la identidad que siempre está, ¿no? como pensándose, pero también de la memoria? Bueno, ahí el documento de la educación bonaerense es un instrumento para pensar y construir la autoridad pedagógica muy importante. No dejen como de leerlo pensando en relación a, bueno, a todas estas situaciones que se pueden presentar cotidianamente en la escuela y que van a ser, como dice Maru, van a ser con las que se van a encontrar en el coloquio. Pero ahí hay un documento importante para leer porque habla de la política. Exacto, y es situado. Bueno, y luego del coloquio viene la situación de entrevista, ustedes ya, todas que están acá aprobaron el coloquio, y la situación de entrevista es individual, es una instancia
individual donde ustedes pueden decidir para preparar esa situación de entrevista, que quieren retomar algunos aspectos del coloquio que les gustaría profundizar, que les parece que no quedaron claros, que quieren ofrecer más detalles, o también la comisión evaluadora puede considerar lo mismo con respecto al coloquio en el que ustedes participaron y también invitarles a profundizar algunos aspectos y después sucederá la entrevista como una entrevista, digamos, ya es la comisión evaluadora la que va a ir guiando ese momento individual de conversación, es decir, no hay un formato de entrevista que primero va por acá, después sigue por acá, sino, bueno, comienza, digamos, profundizando aspectos del coloquio, pero luego sucede en la conversación como una entrevista. Bueno, estas son las instancias. Les invitamos nuevamente a ingresar a la dirección al micrositio de la dirección de concursos. Acá hay un link donde están los videos de las asistencias técnicas de la dirección de concursos, pero no se preocupen si no lo pueden copiar, porque es BA Educación, el canal de YouTube de la Dirección General de Escuelas, BA Educación, todo junto, en YouTube, y les dejamos el correo que mencionamos antes, para que este es el correo del equipo técnico de nuestra modalidad, donde vamos a estar nosotras atentas para sus consultas. Recuerden que después van a tener la instancia de asistencias técnicas territoriales también. Bueno, no sé, compañeras, si... Sí, por ahí, si está Sebastián, por ahí. ¿Dejamos de compartir, Maru? Dejo de compartir, Dale, ya está. así nos vemos. Sí, me parece que está, si hay consultas, como dijo Maru, también nos mandan. No queremos como que se nos cierre el Zoom sin despedirnos y eso, por ahí Sebastián quiere, yo no lo veo. Decir una cosita administrativa, ahí preguntaban por fechas. Las fechas teóricamente son a partir del 9, lo fijan territorialmente, chicas, las de secretarias y las de directoras, nosotros no tenemos injerencia en eso, así como la tercera asistencia técnica que van a tener territorial, que antes del 2020, digamos, era la única que había, ¿no? Era la instancia del territorio. Así que estimo que las pruebas van a tener que ser después del 10, pero las fechas las pueden averiguar en la SAD. Igualmente a todas las inscriptas siempre tienen un contacto y después se les informa paso por paso, así que quédense tranquilas con eso. No, eso, porque era una preguntita que habían puesto por allá. Reitero entonces que esta asistencia técnica va a estar subida en el canal de YouTube. Nosotros hoy la pasamos y no sabemos exactamente. Sí, fechas de inspectores es después del 16 de junio, pero no se fijaron las fechas para las pruebas de inspectores. No están, las de nuestra modalidad todavía no las sacamos. Lo que sí, hay una asistencia técnica el lunes para las aspirantes, que también hay inspectoras, que también va a quedar subida. Ahí dije. Toda esta información nosotras la compartimos con la dirección de concurso y llega al territorio por esa vía, ¿saben? Disculpen el mail que pasaron, que dice... abrí el micro, ahí me fijo, a ver qué preguntaban. Claro, ahí hay un malentendido con el tema de la constancia, no lo habíamos tenido en cuenta porque queda subida esta asistencia técnica. Pero quien tenga cualquier dificultad, sí, nos manda ahí un mail y se lo vamos a responder, por esa pregunta que hacían de las constancias. Como todos, incluso algunas direcciones solo tienen asincrónicas ¿cómo se llama? Las asistencias técnicas, no lo calculamos, disculpen. Consúltennos y les vamos a tratar de solucionar todo lo que está en nuestras manos. Bueno, yo la saludo, no sé si Sebastián se está o no. Estoy tratando de reactivar el micrófono a todos, así habla Sebastián. Creo que, a ver, Sebastián, fíjate, creo que están reactivados los micrófonos ya para hablar.
No. Están para reactivar, a ver ahí, fíjate. Reactivé para que cada uno se... Ahora sí, Ahí ahora está, sí. para que cada uno, claro, ya está, Sebastián. Él me parece que ahora no está. ¿Se escuchó lo que dije de las fechas? No me deja ese, no sé. Sí, Ah, es pero, que todo. no, como empezó esta situación no entendía. Todo, pero no sé. No, como empezó esto con Sebastián, pensé que... Listo. No sé. No sé por qué, no. ¿Está Sebastián? Yo no lo veo. ¿Alguien más aparte de él está muteado? Yo pude reactivar el mío, no sé. Puse Antes para no, que pero cada ahora uno sí. reactiven. Para Sí se Ana puede, D'Angelo, Graciela, se Claro, puede reactivar. ahí sí, está. se puede. Para Ana D'Angelo lo que dije era que las fechas están las deciden en el territorio, no las tenemos nosotras, y que son a partir del 9 o 10, no antes de eso. Bueno, eso hoy es 8 sería. Pero Claro. no las decidimos desde acá. Bueno, Bueno. no sé qué pasa con Sebastián. Lo que me dice es que va a haber una nueva asistencia técnica para quien no puedan, no hayan podido entrar o que lo soliciten. No sé, estoy tratando por todos los medios qué lástima porque queríamos que cerrara. Una pregunta, chicas. Sí. Perdón, hoy dijeron que a partir del 9, que era territorio, a nosotros en Bahía ya no llegó. Pero también dijeron puede ser al día siguiente. Tenemos 5 días de licencia, o sea, debería esperar mínimo una semana, ¿no? Del llamado, o no, o estoy equivocada. Sí, chicas, el tema es así, se ponen las fechas, después el territorio lo hace teniendo en cuenta esos tiempos. Puede ser bastante después, inclusive. Inclusive va a haber una asistencia técnica territorial, de la cual, si no están notificadas, seguramente las van a notificar y va a ser previo. Esa información, la verdad que no la tenemos, pero... No, está pueden... bien, quería saber lo de los días, gracias. En el momento que se sacan las disposiciones, se ponen todas estas fechas, a partir de... Por eso, por ahí. Ahora sí. ¿Estás? Bueno. Y tuve que salir y entrar y les iba mandando mensajes, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, listo, dale. Sigue fallando, ¿no? Bueno, no, primero aclarar alguna cuestión operativa que tiene que ver con la posibilidad de todas y de todos de estar en el espacio de asistencia técnica, así que, bueno, igual ya se le dijo a quienes no pudieron, digo, pero bueno, ustedes están aquí, que se va a generar otro espacio de asistencia similar a este, en las mismas condiciones y previo a las pruebas de selección. Eso aclararles, y para que todas y todos nos quedemos tranquilas, y que podamos hacer uso de nuestros derechos, y bueno, y también nuevamente pedir disculpas por algunas cuestiones que nos superaron de lo tecnológico, como suele suceder en cualquier escuela. También a nosotros nos puede pasar, y bueno, nada, y después en relación al contenido y a lo que se vino laburando y que algo estuvimos escuchando y compartiendo, nada, refuerzo la decisión de que estas pruebas sean del mejor modo en muchos términos, ¿no? En las condiciones de presencialidad también, que esto es algo que retomamos, que todos celebramos y también nos pone en otros desafíos, a todos, a todas,
bueno, que se den las mejores condiciones de presencialidad, de estudio, de preparación, de conversación, de discusión. A nosotros, cuando uno ha sido aspirante, también le hubiera gustado tener la posibilidad de intercambiar con quienes diseñan esos temarios y bibliografías que aparecen a veces tan lejanos. Y bueno, y no, obviamente no somos solo nosotros, pero estamos dentro del marco de la subsecretaría y de nuestra modalidad. Entonces, nos parece como un círculo virtuoso, ¿no? En donde, bueno, alguien empieza a pensar, se piensa en colectivo, nunca solo, y después nos podemos encontrar con quienes aspiran a esos cargos, y después nos encontramos en las escuelas, en las visitas, en las redes, en lo que va pasando en cada institución, porque lo que pasa es eso, ¿no? A partir de las pruebas, después de un tiempito, ya nos vamos encontrando con las compañeras que van asumiendo los cargos, ¿no? Y con quienes no lo puedan asumir porque no lo aprueban o no llegan al resultado esperado, sigue siendo un espacio de formación y una invitación permanente. Así que, bueno, nada, compañeras, compañeros, gracias. Y bueno, el equipo de la dirección está, acá están Graciela, Euge y, bueno, las dos Euge, Gallo y Dapenda, que tomaron la posta de este proceso. Así que, bueno, gracias a todas, a todos. Y no sé si cerramos así o hay algo más. Ya está el mail y toda la indicación operativa. Quedamos a disposición para lo que necesiten, está el mail y bueno, las dejamos. Bueno, y pueden abrir los micrófonos para saludar. Pueden abrir los micrófonos, escuchamos las voces, que siempre le da otro tono a un encuentro. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Fue muy claro todo. Muchas gracias. Muy bueno. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Vamos, un gusto, suerte. Muchas gracias. Chao. Contentes a estudiar. A estudiar. Qué Qué lindo lindo. estudiar. Genial. Estudiar también es suspenderse un rato de otras cosas. Ahí está Pía, Marcela, Mariana.